Bueno, un saludo a todos los colegas, a los profes que están por ahí y a todos los que están conectados en esta importante actividad, ¿no? Yo creo que todos los panelistas han dado unos elementos muy importantes sobre lo que hoy es la política y la politiquería en nuestro país. Yo puntualmente pues quisiera decir, lo primero es que la política en Colombia está atravesada por varios fenómenos, ¿no? Uno lo han destacado muchos acá, el tema de la corrupción y la contratación pública es uno de los elementos. Lo segundo, el conflicto armado también tiene una implicación en la política colombiana, la influencia de grupos armados en la política en Colombia se ha visto y bueno, ha habido una disputa política precisamente, algunos de esos actores armados tomaron armas por condición política. Y el tercer fenómeno es el tema del narcotráfico. O sea, es otro fenómeno que se ha tomado la política en Colombia desde las últimas décadas. Y estos tres fenómenos se ven atravesados a través de nuestros partidos políticos que hemos conocido, tanto tradicionales como alternativos, como independientes, en la realidad colombiana. Esa realidad de los tres fenómenos que atraviesan a nuestra sociedad en la política se ven reflejados en la forma como se hace política en nuestro país. Eso sencillamente se ve en la forma como hemos tenido los más grandes casos de corrupción, en los vínculos de narcotráfico con la política, en los vínculos de los grupos armados. Y se expresa en la apatía también de la gente, del ciudadano en participar en política o hacer parte de la política debido a que todos estos fenómenos que les comentaba se ven atravesados en la política colombiana. En ese sentido, pues hay que decirlo, como nuestra sociedad también ha sido muy apática a la política, nosotros traemos una descendencia, en el caso de la política electoral, a la hora de decidir y tomar decisiones en Colombia, de modo electoral, a la hora de dar el voto, nosotros tenemos uno de los más grandes índices de abstención. Precisamente la última elección bajó los índices de abstención que tiene Colombia. Quiere decir, somos una sociedad muy apática a participar en los elementos de participación política y más en política electoral. Y más porque la palabra política ha sido una palabra, en el caso como si bien ustedes saben, pues la política es una ciencia que ayuda a administrar, a tomar decisiones, a que se fusiona con la administración pública para impactar en la vida de la ciudadanía. La palabra política pues es una palabra que ha sido muy cuestionada en nuestra sociedad, ¿no? O sea, solamente decir vamos a hacer política tiene varios significados. En ese sentido, aquí hoy en Colombia hay unas realidades sociales, hoy lo decía algunos de los compañeros acá, estamos a puerta ya casi de 30 y algo de partidos, si no estoy mal, 35 partidos ya con personalidad jurídica. La Constitución del 91 ha permitido, a través de muchas expresiones políticas que desaparecieron, solicitar nuevamente personerías jurídicas. Eso en una democracia pues es importante, pero también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Hay que decirlo, pues todo el mundo hoy tiene derecho a participar en política electoral, pero la implicación de tanta personería jurídica en partidos políticos en Colombia, eso también tiene unas repercusiones al Estado como tal, y cabe en la representatividad de la gente. Hoy la gente se siente representada en sus representantes a la Cámara, en el Senado, se siente representada en sus dirigentes. Esa es una discusión que se abre. Y el otro fenómeno son las regiones. Hay que decirlo que hoy, si bien hay una descentralización, nosotros tenemos una descentralización centralizada. Y ese sentimiento se ve reflejado en cómo impacta la política en los territorios. O sea, hoy tenemos territorios desconectados de la realidad social del gobierno nacional.
Tenemos territorios donde sus dirigentes están desconectados también de sus realidades. Y en ese fenómeno, en estos días, precisamente se ha abierto un debate que en Colombia ha sido muy complejo sobre qué conveniente, y precisamente hace 2 o 3 días lo veíamos, qué conveniente es una reforma política en Colombia. Algunos dicen, hay sectores que la quieren, hay sectores que no la quieren, y eso qué impacto tendría, ¿no? La representatividad de cambiar nuestros representantes a la hora de definir en el Senado y en Cámara. Esa reforma que ha sido aplazada por años y que se ha opuesto desde todos los sectores, tiene unas implicaciones en cómo se dirigiría el país a la hora de gobernar. Nosotros en el caso del norte de Santander, hay que decirlo, esta es una región donde hay un alto índice de informalidad. Hay que decirlo que la política y la politiquería, como se ha dicho, ha tomado ciertos espacios donde no ha permitido el avance de ciertos sectores económicos en el departamento y en Colombia. O sea, hay unas realidades políticas, que hay unos sectores políticos que han cooptado ciertas instancias, tanto de poder, pero también ciertas instituciones que no permiten de generar un desarrollo, porque se mira el desarrollo desde la misma forma como está pensada y manejada desde su momento. Por eso el gran debate es en el caso del departamento, y poniéndolo como un ejemplo, es, siendo un departamento tan productivo, frontera con Colombia y Venezuela, en el caso del norte de Santander, y poniéndolo también en otros departamentos fronterizos, porque son departamentos donde sencillamente no han podido explotar económicamente sus recursos. O sea, aquí tenemos una falencia de desarrollar nuestra propia economía, y si en algún momento hubo una industrialización muy importante de estos departamentos fronterizos, porque hubo un desescalamiento o un desarme de esa industrialización en estos departamentos fronterizos, y en el caso del norte de Santander. Ahí hay un debate importante, revisar por qué sectores económicos y políticos llevaron a eso, y en la vista de eso pues está que hoy nosotros somos un departamento muy informal, a pesar de que hay unas economías muy fuertes como el carbón, como la arcilla, en fin, pero no es una economía diversificada y tenemos grandes fenómenos muy complejos. La politiquería en el caso nuestro, hay que decirlo, tiene unos altos índices de corrupción muy lamentables en el caso nuestro, que están por esclarecerse, y yo creo que lo más complejo que atravesamos es la falta de la participación de la gente, ¿no? Si bien nosotros vemos la politiquería más de un voto electoral, de ir a las urnas, la política también se ve expresada en las instancias de participación donde participa la ciudadanía. Hoy la gente no participa en los consejos locales de planificación, por ejemplo. Hay gente que no sabe ni cómo funciona eso, que son instancias donde se define cómo sería el desarrollo de ciudades importantes o municipios. Hay otras instancias de participación que la gente hoy no conoce, que no solamente es ir a votar el voto, sino también ir a esas instancias de participación, que es una forma de hacer política, de decidir. Entonces, esa falta de conocimiento de la gente de las instancias de participación en los consejos de planificación local, en la toma de decisiones a la hora de los planes de ordenamiento territorial, que son formas de hacer política sin, como lo decía, sin no solamente ir a dar el voto, sino que también ahí se hace política para definir el futuro de la gente. Pues como hay un desconocimiento, pues nadie le interesa eso, y pues ahí se toman las decisiones para definir el futuro también. Entonces, en ese sentido, pues hay que decirlo que estamos en un momento muy complejo de la sociedad colombiana. Particularmente creo que estamos partiendo a ver si buscamos un Estado más moderno, más capacitado. Hay una cantidad de regulaciones, hay una cantidad de ley
Hoy en Colombia hay mucha jurisprudencia, pero esa jurisprudencia también nos ha dejado unos vacíos a lo interno del país. Por ejemplo, algunos reflejaban hoy aquí, cuando un gobernante pone un plan de desarrollo para un municipio, para un departamento, hasta qué punto, si bien hay unos temas de medición, si se cumplen o no se cumplen, hasta qué punto nosotros podemos llegar a controlar de que esos planes de desarrollo se cumplan. O sea, eso hoy no tenemos si bien hay un seguimiento en en la institucionalidad que hay, hasta qué punto nosotros hoy podemos exigir el cumplimiento de planes de desarrollo que son elegidos por la gente. Esa es una parte de lo que hay que revisar. Hasta qué punto nosotros podemos llegar a controlar los niveles de corrupción de gobernantes. Ese es otro elemento que si bien hay instancias como la Procuraduría, la Contraloría, hasta qué punto la ciudadanía también llega, o sea, hasta qué punto los grupos significativos, las organizaciones, las comunidades puedan tener una incidencia para poder atacar esos niveles de corrupción. Y si bien, ¿cuál sería el mecanismo? Porque si bien hay hay unos mecanismos establecidos, hoy la gente tiene mucho miedo de denunciar o de decir esto está pasando o esto está pasando. O sea, hay un fenómeno también de cómo la política se ha mezclado la corrupción, la criminalidad y el conflicto armado, pues hay mucho miedo a la hora de enfrentar, ¿no? Estos niveles de corrupción que se pueden dar en ciertas administraciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un gran reto en el país y en Colombia y en los departamentos. Las regiones hoy juegan un papel muy importante en la política nacional y hay un gran debate que se viene abriendo sobre la necesidad de mirar cómo sería la participación más activa de la sociedad. Creo que hoy de pronto la gente está más activa en participar en política. Hay una nueva generación también de jóvenes que vienen creciendo, que se viene impulsando, que me parece que también puede jugar un papel muy importante en esta etapa que está viviendo Colombia, y más de enfrentar sectores políticos que pues no quieren sencillamente dejar avanzar el desarrollo en regiones específicas. Y en ese sentido, yo creo que todavía toca seguir más insistiendo en el caso nuestro como administradores públicos que somos y algunos en formación y ya nuestros profes, en seguir insistiendo en cómo buscar mecanismos más efectivos, en cómo buscar mecanismos más efectivos a la hora de combatir la corrupción. Yo creo que ese es un gran flagelo que tiene hoy Colombia y las regiones y muchos. Si bien hoy hay algunas instancias, nos toca seguir pensando en el nuevo orden que se tiene que empieza a construirse, el nuevo estado, de un estado más dinámico. En ese nuevo orden, cómo podemos pensarnos si bien hay legislación, si hay bastante jurisprudencia sobre el caso, cómo podemos potenciar más y poder hacer instancias más efectivas para atacar la corrupción. Si bien hoy está el SECOC, ahí podemos ver todo, podemos conseguir todo, creo que nos toca seguir potenciando más más mecanismos más efectivos donde la gente pueda controlar más los índices de corrupción que tiene Colombia. Y bueno, es un gran fenómeno el narcotráfico, que es un debate que durará años por resolverse, que tendrá que darse diferentes elementos, y bueno, el conflicto armado que también involucra en la política y la politiquería en los departamentos también es una discusión a largo plazo que tendrá que resolverse.